Manuel Adorni, se armó una especie de pyme en La Rosada y designó, escuchá, para ser vocero, para eso que hace 2 o 3 veces por semana, para hablar media hora con los periodistas, designó a 101 personas. Designó a 101 personas. ¿Cuánto gasta para eso? Gasta 300 millones de pesos por mes. Es decir, gasta 3.600 millones de pesos. Y te voy a decir algo. Yo ayer hablé con muchos diputados de casi todos los bloques. Ayer la sensación que había es que habían repartido guita. Esa es la sensación que había ayer en el Congreso. Bueno, esta fuente me decía que el cambio fue tan brutal que hay sospechas de coimas como no había desde la Banelco. Y ese es un tema que nosotros nos vamos a meter, ¿eh? Nosotros nos vamos a meter. Vamos a buscar esas coimas. Manuel Adorni se armó una especie de pyme en La Rosada y designó, escuchá, para ser vocero, para eso que hace 2 o 3 veces por semana, para hablar media hora con los periodistas, designó a 101 personas. Designó a 101 personas. La familia Adorni, que quiere ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no solo lo tiene Adorni en el Estado. Tiene al hermano, tiene a la madre y tiene a la tía de Adorni. Es decir, la familia Adorni vive del Estado, esa que le está pidiendo el voto, que quiere que lo pongan de jefe de gobierno, que quiere ir de candidato el año que viene. Adorni gasta en esa mega estructura que creó, nadie sabe para qué, porque todo lo que hace él es pararse media hora y hablar 2 o 3 veces por semana. Tomó 101 personas. ¿Cuánto gasta para eso? Gasta 300 millones de pesos por mes. Es decir, gasta 3.600 millones de pesos. Nombró 7 direcciones nacionales, 14 direcciones simples, 16 coordinadores. Armó una voluminosa estrategia y se gasta 300 palos por mes. 3.600 millones de pesos por mes. Hasta que Adorni llegó, nunca había habido más de 5 personas en ese lugar. Adorni paga sueldos que superan los 3,5 millones de pesos. Adorni es una fábrica de manejar ñoquis. Para Adorni no hay motosierra. Con estos antecedentes, Milei lo quiere presentar el año que viene para ser diputado en la ciudad de Buenos Aires y después ir para jefe de gobierno. El rey de los ñoquis como jefe de gobierno. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto. Y como decíamos ayer, no es un Adorni, un Abdala sueltos. No. Es la constitución misma de La Libertad Avanza, una fuerza que se conformó con cuentapropistas que o compraron su lugar en las listas o apostaron, claro, como le gusta a los timberos, que muchos son timberos, por un candidato que estaba barato hace un año y medio, y ahora están cobrando cómo subió el valor de esa acción. Vos levantás una baldeja en La Libertad Avanza, una baldosa en La Libertad Avanza, y salen 3 casos como este. El presupuesto de la Secretaría General de Presidencia. Quiero aclarar que la primera investigación sobre esto la hizo Clarín, no el Destape. ¿No? Sobre la cantidad de empleados que tiene Adorni. Sí. Pero la Secretaría General de Presidencia, mientras el presupuesto del resto del Estado se reducía aproximadamente un 30%, aumentó un 25%, con lo cual en comparación con el resto de la estructura casi se podría decir que se duplicó. En el Senado, cada senador, recordemos una senadora jujeña que en la primera semana saltó el escándalo que había nombrado a toda su familia dentro del... Y el otro día Abdala dijo que tenía a 15 asesores trabajando para que él sea el gobernador de San Luis. En San Luis están, no están acá. La estructura que montó Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados también está plagada de familiares y está de bueno. políticos. Y está bueno porque la gente dice, tenemos que hacer sacrificio para salir de esto. El escándalo es el colaboracionismo con eso. Ayer hablaba con un diputado de Unión por la Patria para preguntarle si salía o no salía el contraveto, se podría decir, ¿no? El rechazo al veto, la insistencia es la palabra. Bueno, y me daba el proyecto, lo presentaron los radicales, es un proyecto de los radicales, de la actualización que acaba de vetar el presidente de la Nación. Y este diputado de Unión por la Patria me decía, mira, te voy a dar los nombres de algunos, no los tengo acá todos, de los que votaron a favor del proyecto para que los jubilados ganen más y ahora van a votar a favor del veto, es decir, van a votar en contra del proyecto que ellos presentaron, no que votaron, ellos presentaron. A ver. Soledad Carrizo, sí. Monti, de Catamarca, Mariano Campero, de Tucumán,
de Loredo, que dice que quiere ganar en Córdoba, que lo ayude Milei a ganar. Digo, hay un montón de radicales que presentaron el proyecto. Campero lo acaba de confirmar. Estuvo hace unos minutos de una entrevista y confirmó que vota para... En contra de su proyecto. En contra de su proyecto y de lo que votó la semana pasada. Lo acaba de confirmar él. ¿Viste? Siempre vuelvo a lo mismo. No nos quedemos con eso de que los países los cambia una persona. Hace falta un montón de cómplices para hacerlo. Entonces, esa gente que estaba ahí llorando porque no puede comprar medicamento para el cáncer... No es casual y no es culpa solo de Milei, porque Milei no tiene mayorías legislativas. Si no hubiera este colaboracionismo, hubieran volteado el DNU, hubieran subido las jubilaciones, hubieran subido los salarios de las universidades. Digo, hay un nivel de eso, de colaboracionismo infame, ¿no? Te agrego algo más. Entre los diputados que, por lo menos 7 radicales que votaron a favor de la nueva fórmula y ahora van a acompañar al gobierno para sostener el veto. Uno de ellos fue el diputado, ¿cómo es que se dice? El relator, no, que es el que sostiene el proyecto. Defensores. No, es el que presenta el proyecto. El que presenta ante el reciente proyecto. Es lo que se le reprocha siempre a Parrilli y la privatización de YPF. Es un diputado... Miembro informal. Miembro informal. Gracias. Es un diputado que dio un discurso más extenso y tuvo más tiempo que otros compañeros para convencerlos en comisión y en el recinto de qué bueno y la importancia de cambiar la fórmula. Ahora va a cambiar el sentido de... No tiene ninguna vergüenza, ¿eh? Ninguna. Y te voy a decir algo. Yo ayer hablé con muchos diputados de casi todos los bloques. En general, existe cierto espíritu de cuerpo en los poderes donde... son comprensivos son con el traidor. comprensivos y dicen, bueno, se reciben presiones, que los gobernadores, que esto... Ayer la sensación que había es que habían repartido guita. Esa es la sensación que había ayer en el Congreso. Bueno, esta fuente me decía que el cambio fue tan brutal que hay sospechas de coimas como no había desde la Banelco. Y ese es un tema que nosotros nos vamos a meter, ¿eh? Nosotros nos vamos a meter, vamos a buscar esas coimas. Y los más sospechados son los radicales. Lo advirtió en esta radio Mariano Recalde hace 2 semanas, casi 2 semanas, cuando justamente empezamos a porotear las posibilidades que tenían los proyectos, tanto del veto al veto como la sanción de la ley de financiamiento universitario, que también viene muy discutida y demás. Y propio Recalde recordó la Banelco como método de convencimiento. Hay varias cuestiones un ahí. ratito más. Sí. Los 7 diputados radicales que votarían a favor del gobierno, recordemos que cuando se votó la ley original, de los 34 radicales que había, ahora quedan 2 menos, 33 votaron a favor y 1 se ausentó. Los 7 que darían vuelta a su voto son los mismos 7 que acompañaron al gobierno cuando la Cámara de Diputados rechazó el DNU que le daba fondos a la CIDE. Digo, no sea cosa que hayan terminado votando su autofinanciamiento. Claro. Digo, está todo muy a la luz del día. Claro. Están dejando los dedos marcados. Claro. Hay una negociación ahí para... Hay una negociación ahí para ofrecer una coartada a estos legisladores, que es que finalmente el gobierno concede el 8%, que es algo que estaba ahí sí, pero lo negociándose. tendría que hacer por decreto. Claro, que se conceda. Porque no se puede cambiar. Y los legisladores tendrían que confiar en la palabra de un gobierno que no ha cumplido con ninguna de las promesas que le hace a todos aquellos que les pide votos en el Congreso. Lo verbalizó Jaldo, que fue uno de los primeros peronistas que se acercaban al gobierno por beneficio. No pagaron mi traición. Por eso mismo, pagaron poquito. Esta vez la tarea de juntar los votos dentro del radicalismo no la tuvieron los gobernadores, que en general son los que se encargaban de esto, sino un diputado. Es el diputado Campero, que es el que ahora es el primero en salir a poner la cara y a decir yo voy a dar vuelta a mi voto, que es alguien, es tucumano, pero que es estrechamente, trabaja con Patricia Bullrich. Bullrich ahí de alguna manera también está queriendo sumar porotos en su propia interna dentro del gobierno. Mirá que los votos que no te consigue Franco, que no te consigue Caputo, que no te consigue Catalán, etcétera, te los traigo yo. Y si les parece podemos escuchar el fragmento de la entrevista que da hoy a la mañana este diputado Campero, que es el operador del gobierno para sostener el veto a la fórmula de los jubilados,
justificando por qué hace un mes votó una cosa y ahora vota lo contrario. En mi caso puntual, y te comento, en la reunión de bloque de la semana pasada, anticipé al bloque que todavía no había salido el veto, me parece, que en caso de que salga el veto, yo iba a acompañar la posición del gobierno, virtud de, te quiero generar un contexto, ¿no? Primero, observo que la virtud de este gobierno es haber generado un plan económico que ningún analista calculaba que baje la inflación y que pueda lograr el equilibrio fiscal. Desde el Parlamento, desde el Congreso, observo que permanentemente, y de hecho te adelanto, mañana vos vas a ver a toda la barra del kirchnerismo eufórica por el tema jubilado, pero en su momento, Cristina, cuando se trató de que podía generar desequilibrio, lo vetó. Es decir, si es por coherencia, hasta el caso de Cristina, y si es por el tema de los jubilados, están las 14 toneladas de piedra con Macri. Y observo que permanentemente el Congreso intenta, por intermedio de UP, y con temas seguramente muy nobles como jubilación o universidades, modificar el equilibrio fiscal, lo que generaría inflación, y de esa manera el gobierno tendría su primer golpe, lo cual entiendo, ya que tiene una debilidad parlamentaria, tenemos que tener mucha responsabilidad en el Parlamento y tenemos que ser razonables. Pero perdón, diputado. Quiero aclarar algo. Sí. Cuando este fue el único tema que votamos todos en el bloque, ¿no? En ese momento hablé con el presidente en la misma reunión de bloque y le dije a todos, me parece un tema muy noble, lo voy a votar por esta vez y no vuelvo a acompañar ninguna moción que tenga que ver con afectar el equilibrio fiscal o trazarle la línea de plan económico al gobierno. En fin, La verdad es que si le preocupa el problema fiscal, puede dejar la tasa de bienes personales que se pagaba el año pasado y que los ricos paguen un poco más. ¿Sí? Digo, hay gente que me dice, yo no soy rico, pago bienes personales, pero paga poquito. Pero paga poquito. Y ahora menos. Si vos tenés una casa, un departamento, un auto y algunos pesos ahorrados, no sé, ponerle que entre todos juntás $300.000, bueno, pagás sobre la diferencia que hay entre el piso y esa guita. Pagás poco. Los que pagan mucho, cuando vos cobrás una buena tasa, son los que tienen mucho. Y ellos han logrado pagar menos y cargárselo a los jubilados. Tengo información, hablando de información. Ya que tengo información fresca. A ver. ¿Hay diputados radicales en este momento en la Casa Rosada? Son menos que los que la Casa Rosada esperaba que hubiera. Ajá. No significa matemáticamente que los votos que la Casa Rosada cuenta como propios no estén mañana. Significa, en todo caso, que no todos están dispuestos a ir a sacarse la foto o lo están que en hayan. Seychelles, me dicen acá. No, creo que no. Creo que están en Balcarce 50. Es muy interesante que mañana, mientras en el Congreso se vote si se sostiene o no el proyecto de actualización de las jubilaciones, el Ministerio de Economía va a ser la primera gran renovación de deuda de septiembre. Septiembre tiene un vencimiento histórico de 1.5 de 15 billones de pesos. 15 billones de pesos. Y mañana tiene que renovar la mitad, 7 billones de pesos. Así que es muy bueno porque solo hacen licitación del ECAP, estas letras que se capitalizan y que no pagan interés, ¿no? Los intereses se capitalizan para no mostrar que tienen déficit financiero. Una forma de disfrazar el superávit fiscal que está mostrando este gobierno es capitalizar los intereses de la deuda que emite. Entonces no tiene que pagar intereses, tiene que pagar nueva deuda. Te crece el volumen de deuda, pero le permite al gobierno disfrazar el superávit financiero como que lo está logrando en estos meses. Chile. Nosotros todos los días diagnosticamos el estado de cosas y pronosticamos la deriva que puede llevar ese estado de cosas, ¿no? Lo hace Cande, lo hace Feroy, lo hace Alfredo por el lado de la economía. Ahora, nada de todo eso es posible sin complicidades del sistema, de una parte del sistema político, porque el gobierno no tiene mayorías. Entonces, ¿cómo establece las mayorías? Y yo no quisiera dejar pasar algo que se dijo acá respecto a las formas de convencimiento que está aplicando el gobierno, que para el ecosistema político, en muchos casos, son naturales, pero que son las formas que enojan, las formas y el fondo que enojan a las personas con la política. Ayer teníamos una diferencia con Alfredo respecto a una postura que él calificó de antipolítica, por observar que para mí, y esto lo ratifico, los primeros que hacen antipolítica son los políticos que usan la política en beneficio propio. Esos son los que hacen antipolítica, no los que criticamos eso. Yo creo que criticar eso es valorizar la política. Pero bueno, es una
sensación personal, en la política está bien visto, incluso por estas razones corporativas a las que se refería Nico. Me están aclarando lo de Palito Davico, que viene a cuento de esto. Palito Davico es el que referíamos recién, el intendente de Gualeguaychú, que Martín Menem lo quiere incorporar al bloque de La Libertad Avanza en lugar de Galimberti, que es el radical que se va a hacer y en lugar de Vallejos, que es la del PRO que quiere poner Frigerio. Ahí me están aclarando cómo es. Vallejos, Nancy Vallejos, con B larga, me llamó la atención. Con B larga. Sí, Nancy Vallejos es del PRO. Y era la cuarta candidata en la lista. Palito Davico, Mauricio Palito Davico, es el intendente de Gualeguaychú y era el segundo suplente de la lista. En el medio hay dos personas. Atilio Benedetti, que ya es diputado por el radicalismo, y Mariana Salinas, que es de Concordia, es mujer. Como le aplican, la intención de Martín Menem es aplicar el cupo para favorecerlo a Davico. El tema es que Davico no tiene claro si le conviene irse o no de la intendencia, porque su pretensión es competir en lo que viene para una senaduría. Entre Ríos es uno de los distritos que elige senador. Esto es muy importante porque, por eso, todo gira en torno a los proyectos personales. Hay un factor más ahí. Hay un factor más ahí, que es que Frigerio, que es el que habilita toda esta movilidad, quiere poner a Vallejos, no a Davico. La guerra de Macri... Perdón, te he entendido, además que Vallejos ya tiene todo listo para firmar mañana y votar. Bueno, hay que ver si Martín Menem le extiende el papel. Claro, pero ahí hay otro tema, tiene que hacer con porque Martín si Martín Menem no le extiende el papel, es un voto menos a favor del gobierno en la votación de mañana. Porque Galimberti ya renunció. Pero ya es un radical menos también. Y ahí está el otro punto que yo quería marcar. El gobierno está tratando de construir la muralla de 87 votos. Si mañana logra... Para evitar los 2/3 que podrían ser un juicio político. Para evitar los 2/3 para cualquier cosa. Con 86 más 1, 87 lo garantiza. Se garantiza con algunos radicales, más el PRO, más los que tenga de Libertad Avanza, podría ser Davico o no, podría ser algún otro. Con eso bloquea la posibilidad de los 2/3 a futuro. Para un gobierno que está avisando que va a gobernar por decreto, claro, por lo menos hasta las elecciones de lo que viene, es muy importante lo que pueda ocurrir mañana en diputados en términos políticos.